Bueno, leer hoy es más difícil que ayer. Leer en Internet es mucho más difícil que leer en papel. No hay que confundir acceder a la información, el acceso, ¿no? Si pones una palabra clave, haces clic y obtienes miles de resultados. Esto es acceder a la información, esto no es leer, esto no es comprender. Si entendemos leer como comprender, como poder obtener una información nueva que es significativa para ti y que tú la puedes utilizar en tu contexto, entonces leer en Internet es mucho más difícil que leer en papel. Porque en Internet hay muchas más cosas y usamos un lenguaje como puede ser el español, por ejemplo, que utilizan muchas otras personas, pero no necesariamente esas personas utilizan las palabras del mismo modo que nosotros. Si nosotros leemos un libro en una biblioteca, un libro de papel en una biblioteca, este libro llegó a nuestra biblioteca, en nuestro pueblo, en nuestra región, porque alguien decidió que era relevante para nosotros. Entonces es algo que está conectado con nosotros y probablemente el autor tenga alguna cosa en común con nosotros. Si nosotros nos conectamos a Internet, podemos llegar a una página que escribió una persona en Filipinas, una que escribió en Argentina, desde Argentina, otra desde España, y utilizan las mismas palabras que nosotros, y nosotros podemos tener la sensación que entendemos esos textos, aunque nunca hayamos estado en Filipinas, en Argentina, en España, aunque no sepamos nada de estas personas, ¿no? Y lo que probablemente ocurre es que entendemos una parte muy pequeña de lo que realmente dijeron estas personas, ¿no? Con Internet, una cosa que no existía antes ha adquirido una importancia relevante y es la capacidad de buscar información. O sea, el primer punto, la primera dificultad que tenemos todos cuando leemos en Internet es buscar información fiable. Entonces, esto significa entender cómo se etiquetan los textos en la red, cuáles son las palabras clave adecuadas para cada etiqueta. Si buscamos información es sobre algo que no sabemos, que ignoramos, entonces por eso es más difícil, ¿no? Hay que saber los mecanismos técnicos de etiquetaje y de organización y jerarquización de la información en Internet. Hay que dominar los buscadores, que esto ya es una cuestión más técnica, ¿no? Los buscadores han sido muy hábiles en presentarse de una manera aparentemente muy sencilla. Todos estamos muy contentos por escribiendo una palabra en Google Search y apretando y flap y aparecen prodigiosamente muchos vínculos, pero detrás de esta interfaz tan sencilla puede haber una gran complejidad en el etiquetaje de la información, ¿no? Entonces este es otro aspecto muy relevante también del trabajo de lectura hoy en día. No es una pregunta sencilla, porque muchas personas responderían cosas diferentes, ¿no? En épocas diferentes ha significado cosas distintas. Yo creo que actualmente, dicho de manera muy sencilla, leer críticamente significa ser capaz de recuperar la ideología de un texto. Esto significa, en primer lugar, que cualquier texto tiene ideología. Y entiendo y uso la palabra ideología de una manera neutra, científica, no como piensa la gente corrientemente, que dice esto es ideológico por decir esto es malo, ¿no? Presuponiendo que hay textos que no tienen ideología, ¿no? No, mi punto de vista es que cualquier texto tiene ideología porque cualquier texto tiene detrás una persona de carne y huesos o un grupo de personas de carne y huesos que lo han escrito y lo han firmado. En un momento de la historia, en un lugar del mundo, es una persona de carne y huesos, es hombre o mujer, tiene una raza, una educación, una cultura, una lengua, un punto de vista del mundo, es rico, pobre, es de un país u otro, y eso se proyecta en su texto. Entonces todos los textos tienen ideología, algunos más, una editorial de periódico, otros menos, un prospecto médico de un medicamento, ¿no? Pero todos inevitablemente muestran de dónde vienen, ¿no? Qué pretenden, cuáles son sus puntos de vista, ¿no? Entonces leer críticamente significa darte cuenta de eso.
darte cuenta de eso y poder decidir si estás de acuerdo o no con esta otra persona. Hasta ahora, ser crítico significaba solo distinguir las opiniones de los hechos, ¿no? Y se presuponía que los hechos eran empíricos, eran objetivos, pero eso hoy está muy discutido, ¿no? Porque, no sé, si tomamos, por ejemplo, una entrada de Wikipedia, cualquiera, la buscas en distintas lenguas, la buscas en distintos momentos de la historia y veremos que tiene definiciones diferentes, ¿no? Entonces, la idea de que el conocimiento es algo estable, inmutable, neutro, empírico, único, es ingenua. Entonces, leer críticamente en una sociedad democrática en la que supuestamente no hay pistolas, ni puñales, ni bofetadas y solucionamos nuestras diferencias con la persuasión, con el diálogo, significa precisamente tener esta capacidad de poder entender qué es lo que pretende el otro, de qué nos quiere convencer, por qué quiere hacerlo y cuáles son otras posibilidades sobre este mismo asunto, ¿no? La lectura crítica es muy importante hoy en día, en la medida que el mundo se ha globalizado, que estamos más infoxicados, que hay muchos más textos de los que nunca podremos leer, que cada vez vivimos en entornos más democráticos, donde las diferencias se solucionan por leyes, por elecciones, ¿no? En este contexto cada vez es más relevante tener esta capacidad, porque no hay, ahora por ejemplo que se habla de la posverdad, de los fakes, de los bulos también, de las mentiras, de los perfiles falsos, etcétera, pues algunos políticos han hablado de la necesidad de regular esto, ¿no? Pero claro, ¿quién decide lo que es cierto y lo que es falso? Si lo haces, ya tenemos una nueva Inquisición. Entonces yo creo que nunca vamos a tener esto y que en consecuencia siempre va a ser necesario empoderar a los lectores, formar a las nuevas generaciones, a la nueva ciudadanía, para que sea más crítica en este sentido, para que pueda no adoptar las ideas de otros, sino sencillamente darse cuenta de cuáles son las ideas de la persona que escribe y decidir libremente si tú estás de acuerdo o no con estas ideas, porque son las que son más coherentes con quién eres, con el resto de posiciones que mantienes sobre la vida, con tu ubicación en el mundo, el lugar que ocupas en la comunidad y tus deseos y tus proyectos.